Hola mis queridos zorros, ¿cómo están? Espero que hayan descansado y disfrutado de las vacaciones de invierno. Bueno, comenzamos esta segunda etapa trabajando de la misma manera que lo hicimos la mayor parte del primer tramo, respetando el aislamiento. Y bueno, vamos a tratar de poner lo mejor de todos, todo el agarre, el empuje y el entusiasmo para poder aprender y sobrellevar adelante este año de la mejor manera posible. Bueno, habíamos quedado, antes de las vacaciones, con el tema de los espacios rurales. Estuvimos hablando acerca del campo argentino, de sus características, cómo es vivir en el campo, cómo se caracteriza la población rural. Y esta semana vamos a trabajar con aprender acerca de los trabajos rurales. Bien, también habíamos conversado la última semana que los trabajos rurales que más se destacan es la agricultura y la ganadería, es decir, la cría de animales y los cultivos. Bueno, yo voy a empezar con la lectura. Sigan ustedes con su propio libro la lectura a medida que yo les voy leyendo. Saben que yo hay momentos que me detengo para explicar, para hacer salvedades, para mostrarles imágenes. Así que presten atención. Las personas trabajan en distintas actividades económicas cuya finalidad es elaborar y vender productos y también brindar servicios. Entre las actividades económicas más importantes que se desarrollan en el campo están la agricultura y la ganadería. Mediante estas actividades se producen alimentos que se consumen en nuestro país y también se venden a otros países. Para que esos productos lleguen a destino, el intercambio entre el campo y las ciudades es permanente. Es decir, chicos, todo lo que ustedes tienen en sus casas, en donde mamá y papá han ido al supermercado a comprar, todo viene del campo. Se traslada en camiones, o sea, hay un intercambio permanente entre el campo y la ciudad. Por ejemplo, comprar semillas o remedios para los animales, conseguir el repuesto de una maquinaria, comprar y vender los productos que se han obtenido en el campo, son algunas de las tareas que relacionan los espacios rurales con las ciudades. Para que esto sea posible, numerosas rutas y caminos atraviesan el país y permiten el traslado de personas y mercaderías. Algunos de los productos que se obtienen se consumen directamente. Por ejemplo, las frutas o las verduras. Es decir, las frutas, las verduras que por supuesto vienen en el campo, los podemos consumir directamente. Es decir, no necesitan ninguna transformación ni ninguna elaboración en especial. Otros se utilizan como materias primas para elaborar nuevos productos que luego son procesados y transformados en las industrias. ¿Qué quiere decir esto? Voy a trasladar mi cámara y les voy a mostrar esto, que es una materia prima. La materia prima viene de la palabra materia primera. Es decir, yo acá tengo la leche. Con la leche, que es la materia prima, yo puedo obtener muchos productos que se transforman en las fábricas para elaborar, por ejemplo, manteca, por ejemplo, crema, estos postrecitos tan ricos, queso untable, en fin, hay muchos productos que salen de la leche, que es la materia prima. Por ejemplo, voy a correr acá. Acá tengo un pan, ¿sí? ¿Cuál es la materia prima del pan? El trigo, ¿sí? El pan se elabora con harina de trigo, o sea, el trigo es la materia primera para poder elaborar el pan. Acá tenemos una botella de aceite. Si ven acá la etiqueta, podemos ver la planta del girasol, o sea, del girasol se obtiene el aceite. También hay otras materias primas con las cuales se elabora el aceite. Por ejemplo, está el aceite de oliva, que viene de la aceituna, ¿sí? Bueno, volvamos al libro. Entonces,
Las frutas y las verduras se consumen directamente, no necesitan ser procesadas ni transformadas, salvo que quiera hacer de pronto con alguna fruta, pueda elaborar una mermelada, ¿sí? Acá, por ejemplo, cuando dice que otros se utilizan como materias primas, tiene que ver con esos productos que yo los transformo, primero son procesados y transformados en las industrias, es decir, en las fábricas. Y las industrias están en las ciudades, así que fíjense la conexión que hay entre el campo y la ciudad. Ambos espacios, el espacio rural y el espacio urbano, que es el de ciudad, están conectados, se necesitan el uno del otro. Por ejemplo, con la leche se elaboran quesos, manteca, etcétera, como todo lo que yo les mostré recién. Además de la agricultura y la ganadería, en el campo se desarrollan otras actividades, como por ejemplo la minería, la explotación forestal, que tiene que ver con la tala de los árboles para elaborar, para fabricar muebles, para la construcción. También está la pesca. Son otras actividades del campo. Todas ellas se denominan actividades económicas primarias. Las actividades rurales se realizan en establecimientos agropecuarios que ocupan superficies más o menos grandes, como chacras, granjas, fincas y estancias, entre otros. Fíjense acá en este dibujo. Esto es el dibujo de un establecimiento agropecuario, donde podemos ver cómo es el paisaje del campo. Acá podemos ver que hay el campo. Se suele dividir, como ven acá, bien marcado, en parcelas o lotes. Acá, esta parcela tiene un alambrado porque en esta parcela se crían animales y el alambrado se pone para que los animales no se escapen. Acá, por ejemplo, esta parcela se utiliza para destinar a los cultivos. Acá no necesitan poner alambrados, ¿sí? Fíjense, si recordamos las características del campo, las viviendas, miren cómo están distanciadas la una de la otra. No es como en la ciudad, que es un gran aglomeramiento de construcción, edificios y casas. Las casas, por ejemplo, estas casas es donde vive la gente de campo, ¿sí? También las casas del campo tienen un galpón. En estos galpones se guardan las maquinarias, las herramientas. Por supuesto tenemos rutas. Acá tenemos una ruta. Bueno, esto es un establecimiento agropecuario. ¿Qué se le puede decir? Chacra, granja, finca, estancias, entre otras cosas. Bueno, vamos a leer acerca de la ganadería, esta actividad rural, este trabajo rural que es primordial en nuestro país, es fundamental la ganadería. Y gracias a la ganadería, la población tiene un alto consumo de carne de todo tipo y además la misma carne que acá se cría, también se exporta, es decir, se vende a otros países, porque otros países no tienen la suerte que tenemos nosotros, que tenemos tanto campo, tanta tierra tan fructífera, tan nutritiva para los cultivos y para la cría de animales. Otros países tienen una superficie muy pequeña y no tienen los espacios suficientes para poder llevar adelante estas actividades económicas tan fundamentales para la economía de un país. Bueno, la ganadería es la actividad rural que consiste en la cría de animales para obtener diversos productos, como carne, leche, cuero, lana o para transporte. Un grupo de animales de una misma especie se denomina ganado. Existen diferentes tipos de ganado. Está el ganado vacuno o bovino, que es el de las vacas. Está el ganado ovino, que tiene que ver con la cría de ovejas, el ganado porcino, que tiene que ver con la cría de cerdos, el ganado camélido, las llamas y las vicuñas,
Los camélidos, yo se los expliqué en el último video. Los camélidos vienen de los camellos, ¿sí? Las llamas y las vicunias que están en el norte de nuestro país son parientes de los camellos. Y el ganado equino, que son los caballos. Entonces, el ganado es el conjunto, es un conjunto de una misma especie de animales. En las provincias de La Pampa, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes predomina la explotación de ganado vacuno, es decir, en estas provincias se cría el ganado vacuno, es decir, se crían vacas para producir carne. Y en algunas zonas de ganado vacuno lechero, es decir, hay algunas zonas que se dedican a criar las vacas para obtener la carne y otros para extraer la leche, que son los tambos, que son esos lugares donde están las vacas y se las conecta a unas mangueras y se les extrae la leche para después hacer todos los productos que ya sabemos que se obtienen de esta materia prima. El ganado vacuno productor de carne se mantiene hasta el primer año de vida en zonas de pastos duros. Luego se lo traslada a las zonas de engorde, donde es alimentado con pasturas de buena calidad o con cultivos forrajeros. El ganado vacuno lechero permanece en las llamadas cuencas lecheras. Allí se encuentran los tambos, es decir, tenemos dos tipos de ganado vacuno, el que produce la carne y el que produce la leche, ¿sí? Allí se encuentran los tambos, que son establecimientos donde se crían y ordeñan las vacas productoras de leche. La cría de ganado ovino es otra producción destacada en el país. Y acá me quiero detener, porque del ganado ovino está en nuestra provincia, en Neuquén. Nosotros tenemos ganado ovino. Es la producción destacada. Es otra producción destacada en el país, sobre todo en las provincias del sur del territorio. Nosotros estamos en el sur del territorio argentino. ¿Qué se extrae de las ovejas? Y bueno, principalmente se extrae la lana para la industria textil, es decir, las telas. De la lana se fabrican toda la ropa. En algunas zonas rurales también se crían animales de granja. ¿Cuáles son esos animales de granja? Las aves de corral, los pollos, las gallinas. Y de estos animales se obtienen huevos, carne, conejos, pavos, patos, aunque su consumo no es tan habitual. No solemos consumir conejos, pavos, patos. Es muy escaso. No es habitual que tengamos ese consumo de carne. Bueno, otra actividad rural importante es la apicultura. La apicultura tiene que ver con la cría de abejas. ¿Y qué se hace con esta actividad? ¿Qué se obtiene? Se obtiene la miel y todos sus derivados. Después están los camélidos, que son comunes en las provincias del noroeste, ¿sí? Y producen principalmente carne y fibras, aunque también se los utiliza como animales de carga. Bien, vamos a dar vuelta y vamos a leer acerca de la agricultura. Después les voy a mostrar una cosita en la computadora, pero primero terminemos con la lectura del libro. Bueno, la agricultura es una actividad económica primaria que consiste en preparar la tierra para cultivar, plantar semillas, cuidar los cultivos mientras se desarrollan y cosechar o recolectar los frutos para luego venderlos. Chicos, les cuento, no es tan sencillo esta actividad. No se trata de tirar una semillita a la tierra y que crezca por sí sola. Para que una semilla crezca, a la tierra hay que labrarla, hay que airearla, removerla, nutrirla y cuidarla mucho, ¿sí? Una semilla no crece en cualquier parte porque yo la tire en la tierra. Se deben cumplir determinados requisitos para que la semilla brote, crezca. Tiene que tener una tierra con nutrientes, tiene que recibir la luz, tiene que recibir el agua.
Así que no es así tan simple la agricultura. Bueno, voy a tener que sostener la hoja. Bueno, había quedado cosechar o recolectar los frutos para luego venderlos. ¿Quiénes se ocupan de estas tareas? Algunas familias se organizan como pequeños productores rurales, y sus integrantes realizan todas o algunas de estas labores. Tienen campos más o menos extensos y pueden contar con maquinarias como cosechadoras propias o compartidas con otros pequeños productores. Entonces, ¿a qué se llama pequeños productores? Es decir, es una familia que se organiza para poder ocuparse de algunas tareas que tienen que ver con los cultivos. Sigamos. También hay medianos y grandes productores que tienen campos más grandes todavía para cultivar y son los dueños de las maquinarias y pueden contratar personas para que realicen el trabajo. Es decir, los pequeños productores trabajan ellos mismos. Es una familia, ¿sí?, cuyos integrantes realizan estas tareas, estas labores en el campo. Después están los medianos y grandes productores, que tienen campos mucho más grandes para cultivar, son dueños de muchas maquinarias y a su vez contratan personas para que realicen el trabajo. Acá podemos ver, en esta imagen, podemos ver las máquinas cosechadoras. Fíjense todo el trabajo que hace. Esto es una parcela destinada al cultivo. Esto es un campo de trigo en la provincia de Buenos Aires. Después acá tenemos una cosecha de cebolla. Cosechar es cuando ya levanto los frutos de lo que se sembró, de esa semilla que se puso en la tierra, cuando ya brota, cuando ya da su fruto, por así decirlo. A eso se llama cosechar. Levantar de la tierra lo que yo sembré. Esto es en la provincia de San Juan. Bueno, ¿qué se cultiva en la Argentina? Atención con esta actividad, porque de esta actividad van a después a resolver la tarea interactiva, donde van a tener que arrastrar las palabras y ubicarlas en la frase correcta. Así que atenti. En nuestro país se produce una gran variedad de cultivos. Veamos cuáles son algunos de ellos. Cereales. Son plantas cuyos frutos son pequeñas semillas o granos que al molerse, es decir, al triturarse, se transforman en harina, como el trigo o el maíz. Acá tenemos, esperen que se los acerco, tenemos la producción de harina, tiene que ver con cereales, ¿sí? Ahí lo dejé. Bueno, sigamos. Se transforman en harina como el trigo o el maíz. Oleaginosas. Son plantas de cuyas semillas se obtienen aceites, como la soja o el girasol. El aceite que yo les mostré, acá vuelvo a trasladar. Para poder fabricar este aceite se utilizan semillas donde se obtiene el aceite, como la soja o el girasol, en este caso el girasol. Fíjense la etiqueta con la imagen del campo. Bueno, sigo. Forrajeras. ¿Se acuerdan cuando habíamos leído acá que al ganado productor de carne, primero se la ubicaba en una zona donde tenían pastos duros, luego se la trasladaba a zonas de engorde donde se le dan alimentos que se llaman cultivos forrajeros? Bueno, ¿qué son los cultivos forrajeros o forrajeras? Como leíste en la página anterior, son plantas que sirven para darles de comer a los animales, como el sorgo o la alfalfa. Los caballos suelen comer mucha alfalfa también. Hortalizas, como bien lo dice su nombre, son las plantas que se cultivan en las huertas,
como la lechuga, el tomate, la selga o el zapallo, entre otras. Después tenemos las frutas. Son plantas que se utilizan para el consumo directo. ¿Se acuerdan que yo se los dije al comienzo de la lectura? Son alimentos que se obtienen directamente, que los puedo comer directamente, no necesitan ningún proceso de transformación ni de elaboración, a no ser que con esa fruta quiera hacer algún dulce, alguna mermelada. Es decir, tal como se las cosecha o que sirven para elaborar dulces, vinos, conservas, etc. Por ejemplo, las peras, las manzanas, los duraznos, las ciruelas, las frutillas, los limones. Y por último tenemos textiles. De los frutos de estas plantas se obtiene una fibra que se puede tejer para fabricar telas como el lino o el algodón. Estas son todos los cultivos, la gran variedad de cultivos que se llevan a cabo en nuestro país, en la Argentina. Así que estén atentos con esta parte porque de acá van a poder realizar la tarea interactiva. Bueno, y por último, para ir cerrando, cada provincia tiene su propio cultivo que lo caracteriza. Históricamente, la actividad agrícola argentina se caracterizó por tener zonas dedicadas a determinados cultivos. Por ejemplo, en la provincia de Mendoza se dedica al cultivo de la vid, que es de la uva donde se obtiene vino. ¿Pero por qué? No es que cada provincia determinó, bueno, yo voy a cultivar tal cosa, yo voy a cultivar tal otra. No, se tiene que tener en cuenta el clima de esa región, porque toda la actividad agrícola no se puede desarrollar en cualquier parte. Se tienen que buscar los lugares adecuados que permiten la cosecha de estos productos. En los últimos años se produjo una importante expansión de la producción de soja en muchas provincias, que reemplazó a otros cultivos tradicionales y también a la cría de animales. La soja en los últimos años se ha utilizado mucho, se ha reemplazado cultivos tradicionales, porque bueno, la soja fue como el boom de la actividad económica y bueno, como daba mucho dinero, se la reemplazaron a otros cultivos tradicionales de nuestro país y cría de animales. Se está utilizando mucho terreno para preparar el suelo para el cultivo de la soja. Bueno, veamos cuáles son algunos de los principales cultivos que se producen en el territorio de las distintas provincias de nuestro país. Bueno, acá tenemos el girasol, como ese aceite que yo les mostré. El girasol se cultiva en las provincias de Santa Fe, de Córdoba, La Pampa, Buenos Aires. Se cultivan sobre todo cereales y oleaginosas, es decir, se obtienen, por ejemplo, para hacer harinas y para hacer aceites. Todo lo que tiene que ver con oleaginosas es para obtener aceites. Bueno, acá tenemos en la provincia de Jujuy, Salta, Tucumán, es decir, provincias del norte, se produce la caña de azúcar, de la que se obtiene obviamente el azúcar, ¿sí? Y también tabaco. En Tucumán también es importante el cultivo de cítricos, especialmente de limones. O sea, naranjas, mandarinas, limones, pomelos, esos son cítricos. Después acá tenemos, para obtener el té, la yerba mate, el té. Esto se produce en la provincia de Misiones y Corrientes. También se producen algunos cítricos, como las naranjas, las mandarinas, al igual que en Entre Ríos. También se cultiva arroz. Bueno, acá, Mendoza, fíjense, la uva para obtener el vino. En Mendoza, San Juan, el cultivo más importante es la vid, que es la uva.
En La Rioja también se plantan olivos, es decir, aceitunas. Bueno, acá esto pertenece acá al sur, a la región donde nosotros vivimos. En el sur se cultiva todo lo que tiene que ver con frutas finas, como la frutilla, la frambuesa, la cereza, los arándanos. También las peras, las manzanas, en la provincia de Neuquén, Chubut, Río Negro. Y por último, las hortalizas, ¿sí? Esto lo podemos plantar también en huertas en nuestra propia casa. La producción de hortalizas es característica de las huertas, de las quintas, que están en los alrededores de casi todas las grandes ciudades del país. Muy bien, mis queridos zorros, acá terminamos con la lectura de la página, a ver cuál era, 32, 33, 34 y 35. Bueno, acá vienen las actividades que tienen una serie de preguntas. Todas estas preguntas tienen que ver con las páginas que acabo de leer y explicar. Por ejemplo, número 1, ¿de qué manera llegan los productos del campo a la ciudad? Recuerden cuando yo les conté de ese intercambio permanente que hay entre el campo y la ciudad. Estas dos zonas, el campo, lo rural y lo urbano, están conectados permanentemente. Ambos se necesitan mutuamente para poder producir actividades económicas. 2. ¿Qué productos que se obtienen se consumen directamente? ¿Cuáles eran esos que no necesito transformarlos, que los puedo comer directamente ni bien los cosecho? 3. ¿Qué nombre reciben las materias transformadas para elaborar nuevos productos? También lo hablamos, no se los voy a decir yo. ¿A qué se llaman actividades económicas primarias? Esto lo tienen, también fue al comienzo de la lectura y lo tienen destacado en negrita para poder encontrarlo. 5. Menciona los diferentes tipos de ganado. ¿Se acuerdan? Todos los tipos de ganado, vacuno, ovino, ta. 6. ¿En qué consiste la agricultura? Y por último, ¿a qué se llama pequeños, medianos y grandes productores? Una vez que ustedes contestan estas preguntas, van a ir a una actividad que está en recursos. A ver, esperen. Tengan paciencia. Lo tienen cargados en recursos. Vivir y trabajar en el campo. Acá abajo van a ver esta imagen que es muy parecida a la imagen que tienen en el libro, donde acá pueden ver los distintos espacios. Uy, ¿qué pasó? Ay, qué susto. Los distintos espacios rurales. Por ejemplo, acá tenemos, ¿se acuerdan que les dije que el campo está dividido? Esperen que bajo un poquito la imagen. Ahí. Dividido en parcelas, en lotes. Por ejemplo, acá podemos ver esta parcela destinada al cultivo, ¿sí? Después quiero que miren esto, observen acá, esta columna de árboles. Se suelen poner esta columna de árboles es una manera de proteger los campos cultivados, ¿sí? Porque en el campo, como es un espacio abierto, los vientos son más fuertes, no es como en una ciudad que está más reparado por tanta construcción. Entonces, toda esta pared que ven acá de árboles ayuda de alguna manera a contener los vientos y que no eche a perder los cultivos, ¿no? Bueno, acá podemos ver, donde yo les estoy marcando, a ver si les acerco un poquitito. Acá, esto es una pequeña huerta. Esto lo puede hacer el mismo ser humano. Lo pueden hacer hasta ustedes si tienen
un terrenito donde viven, no necesitan maquinarias, ¿sí?, para trabajar la tierra. Acá la misma persona puede hacer todo el trabajo manual, es decir, con sus propias manos. No pasa en este caso, en este gran campo, en esta gran parcela, donde sí la tierra fue trabajada con maquinarias para remover, labrar, arar el suelo, todo eso que yo les expliqué para trabajar la tierra y prepararla para el cultivo. Bueno, esto que ven acá es un galpón. En este galpón se guardan maquinarias, herramientas, ¿sí? Acá tenemos la típica vivienda del campo. Acá podemos ver, esperen, a ver si bajo un poquitito, ahí. Acá podemos ver, donde va la flechita, ¿ven como unos canales? Bueno, estos canales llevan agua, porque a veces ustedes saben que el campo necesita muchísimo de este recurso de la naturaleza, que es el agua, la lluvia, para regar sus cultivos. Pero a veces puede ocurrir de que hay escasez de lluvia. Entonces, a través de estos canales se utiliza el agua recolectada, ¿sí?, todo el agua que corre por estos canales para poder regar los cultivos cuando hay escasez de lluvia. ¿Qué más? A ver, vamos a ir un poquito. Esperen que voy con una mano sostengo el celular, con el otro el mouse. Bueno, acá podemos ver, a ver si se... no. Bueno, acá estas parcelas tienen un alambrado. ¿Se acuerdan que yo les dije cuándo se pone alambrado? Cuando en esa parcela estoy criando animales para que no se escapen. Podemos ver acá la ruta, ¿sí? Acá podemos ver el camión. Puede ser un camión que transporta todos los productos del campo a la ciudad. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes van a pinchar cada uno de estos circulitos amarillos y miren, yo lo voy a hacer con uno. Voy a hacer clic en uno y miren, ¿ven? Se despliega esta imagen. Me está diciendo, por ejemplo, a veces hay una huerta donde se cultivan plantas pequeñas. Allí casi todo el trabajo se realiza en forma manual. Ustedes vayan haciendo clic en todos los puntitos amarillos y les va a explicar qué es cada cosa. Pero más o menos tiene que ver con lo que yo les acabo de explicar con mis propias palabras. Esa va a ser una parte que van a hacer. La siguiente, van a pasar a la página 4, como ven ahí, tiene que ver con la agricultura, ¿sí? Este es un mapa temático. Todo lo que ven acá es un mapa temático. Tiene que ver con qué es lo que se cultiva en cada provincia de nuestro país, ¿sí? Entonces, ustedes van a observar este mapa temático y van a responder qué es lo que se cultiva en nuestra provincia, es decir, en Neuquén. Yo ya se los dije en una explicación previa, pero van a ir acá está la provincia de Neuquén. Fíjense bien los dibujitos. Acá cada dibujito tiene su referencia. Por ejemplo, esperen, porque yo me los tuve que escribir porque no llego a leer bien ni con los anteojos. Bueno, acá tiene este dibujito, corresponde al cultivo de cereales. Este de acá tiene que ver con las oleaginosas, con el cultivo de con lo que después yo hago aceites. Después tenemos acá el cultivo de la yerba mate y el té. Acá los cítricos, la caña de azúcar. Acá tenemos un racimo de uvas, la vid. Acá tenemos, son aceitunas, el cultivo del olivo. Acá tenemos las manzanas y las peras y por último las frutas finas. Entonces ustedes se van a guiar por el dibujito y van a ver qué hay acá en la provincia de Neuquén. Fíjense, vaya, se me mueve. Fíjense qué es lo que se cultiva en esta provincia. Bien. Bueno, chicos, y por último,
por último, ya termino y los dejo tranquilos. Ay, creo que ya se me fue. Bueno, tienen una tarea interactiva. A ver. No, la cerré. A ver, si me tienen paciencia, la voy a buscar en mi compu. Esperen, yo acá lo tengo. Pero caramba. Bueno, esperen a que se me abra. Va a aparecer la tarea interactiva que tiene que ver con los cultivos. A ver, por aquí, acá. Tarea interactiva. Leer las oraciones y arrastrar las palabras según corresponda. Bueno, por ejemplo, la primera. Son plantas cuyos frutos al molerse se transforman en harina, ¿sí? Abajo van a tener todas estas palabras: frutas oleaginosas, textiles, hortalizas, cereales y forrajeras. Ustedes las van a arrastrar y las van a ir poniendo en el lugar donde corresponda, ¿sí? Bueno, mis queridos zorros, espero no haberlos aburrido. Y bueno, saben que cualquier duda me pueden consultar. Espero que haya quedado todo entendido y que puedan llevar adelante todas las actividades y a ponerle muchas ganas y mucho entusiasmo. Saben que acá está la Senio para lo que necesiten. Les mando un abrazo enorme.